Dios los bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Vamos a iniciar este video en la secuencia que estamos realizando de la epístola de los Efesios y nos quedamos en el capítulo 4, en el versículo 16. El día de hoy continuaremos con el versículo 17 hacia adelante. Veremos un segmento más del 17 al 21 para seguir estudiando y analizando y escudriñando lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribió a la iglesia de Éfeso en esta carta para los Efesios, donde Dios la dejó en el Nuevo Testamento para nuestra herencia, para que nosotros llegáramos a un conocimiento profundo de las riquezas espirituales que tenemos en Cristo Jesús al haber nacido ya del Espíritu Santo en Él. Entonces, para poder entender lo que hemos visto desde el capítulo 1 de esta carta, que Cristo, al habernos redimido con su poder de su sangre, limpiado nuestra alma, al haber aceptado nosotros, al participar, eso es, al tener como comunión con Él a través de su sacrificio, de una manera espiritual, al yo aceptar que lo que Él fue destruido en su carne y derramada su sangre fue a favor mío, que Él tuvo que sufrir lo que yo merecía, yo participo de esa manera de su carne, participo de esa manera de su sangre, es algo espiritual, es como si yo comiera de eso, pero es lo que Él se refiere en Juan 6, que tenemos que comer su sangre y tenemos que comer su carne. En el sentido espiritual lo dice Él, porque nosotros tenemos que desde nuestro espíritu digerir la realidad que fue que Él tuvo que descender y hacerse hombre y dar toda su vida de una forma tan cruel en una cruz, muriendo por causa nuestra, por culpa nuestra, para nosotros ser justificados por ese acto de amor tan fuerte y tan cruel que Él pasó con mucho sufrimiento, para que nosotros gozáramos ahora de la paz, de la salvación eterna, del Espíritu Santo y de la verdad bíblica que acomoda al mismo su Espíritu Santo en nuestro espíritu, pero que pudiéramos tener una relación personal ya de hijos, estando en Cristo, con el Padre de todos los cielos y tierras y de todos los espíritus, Jehová de los ejércitos. Esta gloria nos la explica desde el capítulo 1, esta epístola, que estamos ya sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, por lo tanto gozamos de ese señorío y poder que solo Él tiene y que nos comparte estando nosotros en Él, para nosotros poder vencer toda adversidad y toda duda y todo problema. Entonces, también nos habló de la importancia de que nos está llevando en esta nueva vida como un edificio para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su gracia. Y el último video veíamos cómo por eso Él estableció 5 ministerios en el liderazgo de la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros, para el beneficio de los santos, de la iglesia, de las comunidades, en particular en cada lugar donde Dios levanta obra, para ser edificados firmemente y fielmente por Él, por el mismo Espíritu Santo, a través de esos ministerios que Dios los llena de dones y les llena de gracia y de ministerios en sí mismos, para poder ayudar a nosotros a cumplir el propósito y la vocación en la cual Dios nos ha puesto en su familia, en medio de una congregación de santos, para nosotros también cumplir la vocación de nuestro llamado dentro del ministerio. Y nos explicaba también Dios la importancia de estas jerarquías en la iglesia, de estos ministerios, porque son la ayuda idónea entre unos y otros, complementos entre unos y otros para edificar a la iglesia, para que nosotros, además de que hemos recibido la gloria de Dios a través del Espíritu Santo, Él mismo nos revela su palabra en nuestro espíritu, pero nosotros tenemos con esos ministerios una ayuda idónea para entender lo que el Espíritu nos está acomodando en el Espíritu de una manera más profunda, de una manera más correcta, porque nosotros al empezar en el caminar en Cristo y en la trayectoria donde nos está purificando nuestro Señor, tenemos todavía deficiencias morales, tenemos todavía problemas morales que Él va purificando y purificando y purificando nuestra vida, dándonos crecimiento espiritual continuo,
si nunca nos apartamos de Él, obviamente, y Él utiliza estos ministerios para nosotros profundizar las doctrinas en las cuales estamos aprendiendo en nuestra lectura diaria de la Biblia, que el Espíritu acomoda en nuestro espíritu, pero que a través de estos ministerios nosotros no solo corroboramos la doctrina que estamos aprendiendo a leerla, sino que profundizamos en temas doctrinales que solo Dios le da gracia a ellos de una manera especial, y que el Espíritu mismo los usa a ellos, como el mismo Espíritu nos lo acomoda a nosotros, para estar nosotros siendo edificados en el fundamento principal, en la piedra angular que es Cristo, y en el fundamento de los apóstoles que Cristo escogió Él mismo, para que nos dejaran las epístolas, las únicas que tienen importancia divina, importancia en revelación espiritual, que no pueden adulterarse por ningún ministerio a través de los siglos, ni ponerse nuevos dogmas, ni nuevos sacramentos, como lamentablemente muchas religiones evangélicas de mentira lo hicieron, y como también lo hicieron en la Iglesia Católica a partir del siglo IV, que se desvió de la verdad, y que ha tenido engañada a la humanidad por siglos, y que la gente no se dan cuenta que hay espíritus de error ahí gobernando, que los hace sentir que hay cosas espirituales, pero ellos no han reaccionado, que su vida no es santa, que siguen pensando mal, actuando mal, hablando mal, que no están llevando una vida de santidad, moralmente hablando, en integridad, honestidad y obviamente justicia conforme a la Biblia, en todas las cosas que requiere el decálogo, como todos los demás mandamientos de Dios, porque no conocen la verdad. Y es por eso que estamos también hablando esta epístola, para aquellos que Dios les abra el entendimiento, puedan huir pronto y entregarse a Cristo, para que lo conozcan en espíritu y en verdad, y la salvación llegue a sus vidas y a sus familias, y dejen de estar siguiendo nada más tradiciones religiosas, que aunque estén enamorados de eso y estén muy a gustos con eso, no pueden llegar a ser santos en su manera de vivir, de pensar, de hablar y de accionar. En el versículo 17 iniciamos, dice Pablo así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza, mas ustedes no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¡Wow! En estos textos del 17 al 21 está lleno de revelación, está lleno de verdad, que estamos experimentando los que ya nacimos del Espíritu de Dios, y es algo bien profundo y glorioso. Vamos a escudriñar esto. En primer lugar, el apóstol le dice a la iglesia que lo requiere en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor, para que los cristianos que leamos esta parte de la... Porque ahora nosotros nos ponemos en el lugar de los efesios al estar en Cristo y leer esta carta que Dios nos quiere decir a nosotros, que el apóstol está requiriendo, que el Espíritu Santo inspirando al apóstol, que Dios nos está requiriendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o sea que es algo muy importante y que es algo que está exigiendo Dios, no es opcional a nuestras decisiones, sentimientos o emociones o maneras de querer interpretar las cosas, especialmente este texto, sino que es algo que Dios está demandando de cualquiera que se diga cristiano, cualquiera que tenga su apellido secundario, sea de cualquiera denominación, siendo cristiano y decir que cree en Jesús y que es su Señor y Salvador, debe de entender que esto está requiriéndolo Dios, que ya no debemos de andar como los otros gentiles. Y les dice Pablo así porque sabía bien que le estaba escribiendo una iglesia llena de gentiles que Dios había convertido. ¿Qué quiero decir con esto y qué quiso decir Pablo con esto? Que entendieran que aunque ellos también tenían un trasfondo de tradiciones culturales religiosas, vamos, que ellos a lo mejor adoraban al Dios del cielo, al mismo que ahora ya conocen en espíritu y en verdad, pero lo adoraban con imágenes como los atenienses en el capítulo 17 de Hechos, que Pablo les dice que ese altar que tienen para el Dios no conocido y que sabían que era el Dios del cielo, que él no quería altares hechas de manos dentro del templo, porque él no le gustan esas cosas que pongan estatuas de él y que le hagan altares de él, sino que él quiere que lo que hagan es
que sí, aunque haya una tarima, aunque haya un lugar en el templo para llamarlo altar, no es porque haya imágenes o haya situaciones como en el antiguo pacto, porque Cristo vino a deshacer todo eso para que hacernos una comunión, un culto y un servicio de alabanza y de adoración a Dios totalmente en espíritu y en verdad, trayéndonos la verdad y la revelación y la gracia a Cristo, donde ya no tenemos que tener objetos, donde ya no tenemos que tener arcas de pacto, donde ya no tenemos que tener un solo lugar en toda la tierra, sino en cualquier lugar. Como ahora somos el templo nosotros, nos postramos delante de Él y nosotros llegamos hasta el lugar santísimo por estar en Cristo. Entonces no tenemos que tener nada como los otros gentiles, y como teniendo ese trasfondo y esa tradición y herencia anterior de Cristo, ellos como gentiles tenían que entender la diferencia de cuando andaban pensando cómo era Dios en la vanidad de su mente, cuál era el Dios del cielo, que era un error, porque lo tenían bajo idolatría, con estatuas, con imágenes colgadas ahí en los templos de Dios mismo, en lo cual era vanidad de su mente, y lo cual los hacía que su mente no tuvieran la verdad de Dios, que no estuvieran con la mente de Cristo en ellos en aquel tiempo, por lo cual estaban pensando, además de eso, muchas otras cosas vanas que destruían la fe de un creyente y que derribaban la justicia que Dios regalaba en un creyente, haciendo cosas ya indebidas, incorrectas, inmorales, de todo tipo, desde hablar mal, desde pensar mal de la gente, desde actuar mal, al ser no íntegros, no honestos. Entonces, al tener todavía las características del viejo ser que ya había sido muerto y sepultado en las aguas en el bautismo, y que ya había sido espiritualmente crucificando la carne con Cristo Jesús, entonces que ya había quedado el pecado de muerte en Cristo, crucificado en la cruz y sepultado, donde nosotros andamos en el Espíritu Santo en una vida nueva, con la mente de Cristo a través del Espíritu Santo que nos coloca Él, para pensar como Cristo piensa, para poder hablar como Cristo habla y para poder hacer la obra como Cristo la hizo, para glorificar al Padre y para bendición de Él, pero bendición de nosotros, así nosotros de bendición nuestra y de bendición de los demás, que nos rodean, especialmente la iglesia de Cristo. Por eso en el verso ya 18 dice, porque ellos tienen el entendimiento entenebrecido, porque nosotros entendemos ahora que así lo teníamos nosotros, aunque creíamos en Dios, pero estábamos en una religión falsa cristiana. El entendimiento estaba entenebrecido con dogmas, con sacramentos, con ideas, con pensamientos que Dios es bueno y que Dios está en el cielo y que a ver si tiene misericordia de mí, me voy el día que me muera con Él, y si no voy al purgatorio, y si no esto, y que si no yo no he hecho tanto mal, yo hago el bien a los demás. Y nos justificábamos con nosotros mismos en nuestras propias vanidades y pensábamos que Dios era como nosotros queríamos manejarlo en lo poco o lo mucho que habíamos oído en los medios de comunicación, en la religión, en todas las cosas que nosotros platicábamos entre los amigos, y ya teníamos nosotros nuestro concepto de Dios, que es lo que Pablo les dice, que para que entendiéramos la diferencia ahora de lo que éramos antes de Cristo a lo que somos ahora, como ellos siguen todavía entenebrecidos, aunque eran gentiles y son gentiles como nosotros, que no venían de un trasfondo judío, es decir, que no sabíamos nada realmente de Dios como los judíos, que sí sabían y saben. Entonces, que Dios nos ha revelado la verdad para que no seamos con ese entendimiento entenebrecido, que por eso ellos eran ajenos a la vida de Dios y de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entendemos que la ignorancia que llega a un corazón humano es porque el corazón está duro por causa del pecado, pero sabemos que Cristo ya nos lo cambió a un corazón de carne, para poder entender al Padre, para poder alabar al Padre, adorar al Padre y tener una comunión con el Padre a través de Cristo. Entonces dice en el 19 de Pablo que ellos, por estar en esta mala condición, perdieron toda sensibilidad, por eso ellos se entregan en lascivias, y él pone de miles de pecados que hay, o de cientos y cientos de pecados que hay, él pone porque Dios permite que Pablo escriba lascivia, porque es un pecado que en todas las generaciones de la humanidad ha sido muy manifiesto, que sobresale por otros. Por ejemplo, hay gente que no será
a lo mejor mentirosa, o hay gente que no será a lo mejor adúltero, pero sí tiene problemas con lascivias, sí tiene problemas con circunstancias que le están destruyendo su vida. Entonces, pero dice que el que padece de esto, que es muy común en la humanidad sin Cristo, llegan a otro nivel de error y que con toda avidez cometen toda clase de impurezas. Sabemos que hay fornicaciones, que hay prácticas sexuales abominables, hay fantasías sexuales en las masturbaciones, que Dios prohíbe porque ahí se manejan espíritus en la mente y en el espíritu, que queda atrapados los jóvenes y las jóvenes o los adultos, y después no pueden dejar esa práctica, y después se llenan y se contaminan sus espíritus con esos espíritus, y andan practicando prácticas abominables sexuales en contra de la naturaleza, y que ahorita no es el tema y no lo tocaremos, pero todo nace de esta raíz de la lascivia, que es un terrible, común denominador, o es un parámetro que podemos nosotros ver, si estamos en la verdad o no estamos en la verdad, o si estamos en la verdad, a qué nivel de santidad estamos en la verdad. Mas ustedes, dice Pablo en el 20, no habéis aprendido a Cristo así, lo cual nos revela Pablo aquí que es algo bien importante, que Cristo Jesús, como lo dice 1 Corintios capítulo 2, el Espíritu Santo nos enseña la verdad. El hombre natural no la puede entender porque proviene de Dios y es espiritual, y aunque lee la Biblia no entiende los misterios que están ocultos del Padre y del Hijo, y aunque lee la Biblia no entiende las parábolas que desde Génesis a Apocalipsis Dios usa en toda la Biblia, en todas las historias. Hay parábolas para nosotros, las historias mismas que vemos lo histórico, hay un trasfondo espiritual que es en forma de misterio para nosotros, dando revelación al Espíritu, entender lo que Dios quiere a través de esa historia en nosotros, o revelarnos qué está sucediendo alrededor de nuestras vidas, en el tiempo que lo leemos, en el tiempo que Dios nos lo comparte, y entonces vamos creciendo, y cómo percibimos de Cristo mismo. Por eso en Juan capítulo 10 dice que sus hijos oímos su voz y le seguimos. Entonces, por eso aquí dice Pablo, si por él haber sido enseñados, si en verdad habéis sido enseñados por Jesucristo. Por eso nosotros decimos que Cristo vive, que Cristo habla, que nosotros lo escuchamos en el Espíritu, y los que son de religión cristiana no lo escuchan, no saben cómo les habla, y no saben cómo entender estos textos, pero aún siguen aferrados a sus dogmas y sus sacramentos, y no quieren entender que hay que entregarse a Cristo para que Cristo ponga su Espíritu en ellos, para que ahora sí puedan entender la Biblia sin necesidad de que nada más el Vaticano y nada más los papas pueden ellos ser cátedra y darla y revelarla. No, Dios nos pondría su verdad a un hombre que se corrompe con pecado, y los siglos y los siglos han visto cuántos papas tuvieron familias, incestos, mataron a mucha gente junto con gobernadores, con emperadores de Roma, con emperadores de Francia y de España, hicieron matazones en las cruzadas, hicieron matanzas en la Inquisición. ¿Cómo creen que a esos hombres Dios les va a dejar que cuiden la verdad? Claro que no. La cuida el Espíritu Santo y Él nos la revela en nuestro espíritu. Ojalá y puedan entender esto y quieran entender esto, que no se trata de atacarnos unos a otros en las religiones, sino aquellos que conocemos por su misericordia la verdad, la hablamos para que escapen del error en el cual hemos estado nosotros. Yo también vengo de ahí, inmersos por muchos años, creyendo en el espíritu de engaño que nos convence cuando estamos ahí, porque los sacramentos lo único que dan a ellos no son vidas, sino espíritus de error que los engañe para que ellos se aferren a esa falsa doctrina. Por eso la verdad es la que está en Jesús y no la que está en la iglesia católica ni la que está en la iglesia evangélica fulana, sino que está en la iglesia verdadera de Jesucristo, y deben dar testimonio, como lo veíamos en el capítulo 3 y 4, de ser una iglesia unida en el espíritu, mansa, humilde, llena del espíritu de la verdad, hablando la Biblia sin adulteraciones, viviendo sus vidas en santidad, para gloria de Dios, amándose, teniendo paciencia entre todos, protegiéndose los unos a otros. Eso lo vemos en las verdaderas iglesias evangélicas. Es por eso que en esta sección de 4:17 al 21 de Efesios encontramos la importancia que dice que haber escuchado a Jesús. Por eso nosotros tenemos que no andar en la vanidad de nuestra mente, porque estamos escuchándolo a Él, porque estamos leyendo su palabra. Es por eso que corroboramos esta doctrina con Filipenses capítulo 4 versículo 6, donde nos dice también Pablo
que no estemos afanados por nada, sino que nuestras necesidades, nuestras peticiones, que sean conocidas delante de Dios con toda oración y ruego. Nos dice Pablo, Dios conoce todo, pero tú tienes que buscarlo. Tú tienes que humillarte de Él todos los días, buscar su rostro, no nada más su mano, buscar su rostro para que lo alabes, para que lo exaltes, lo adores, para que te enamores más de Él, pero ya de paso también deja tus necesidades ahí en el altar de la gracia, pero hazlo con oración y ruego, y con acción de gracias. O sea, no exigiendo, no reclamando, sino siendo humildes y sencillos, reconociendo delante de quién estás. Y en el verso 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará el corazón de ustedes y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, para eso tienen que pensar en todo lo honesto, en todo lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, en donde hay virtud alguna, donde es digno de alabanza. Nos explica Pablo en estos 3 textos de Filipenses, que el hecho de que nosotros estamos buscando en oración a Dios todos los días disciplinadamente, como lo hizo Daniel en la mañana, en la tarde y en la noche, y que lo estuvo buscando fervientemente, dejamos ahí nuestras necesidades solo al Padre, a través del Hijo, como Cristo nos enseñó a orar, que encerráramos en nuestra habitación, cerráramos la puerta y oráramos al Padre a través de su nombre, a través de Él, para que el Padre nos contestara. Si le oramos a la Madre, ya no nos contesta el Padre, y es un espíritu de mentira que nos va a contestar. Y si nos contesta a nuestro favor, la prueba de que no es Dios contestándonos es que seguimos muertos en pecados, seguimos hablando mal de la gente, pensando mal de la gente, pero recibiendo milagros de la Madre. Ese es un espíritu de engaño que tiene engañada a la humanidad haciendo milagros, pero los tiene muertos en sus delitos y pecados. Llenos de peladoras, llenos de religión, llenos de amor a la Madre, pero llenos de pecados y de destrucción en sus familias, porque ese es un engaño de un espíritu de mentira que nos advirtió Pablo, que se aparecerían como ángeles de luz de mentira. Y María, si Dios, que no lo hace, pero si Dios lo permitiera que se apareciera, sería ella un ángel de luz, porque para que ella descienda de la tierra, ya sería glorificado su cuerpo como un ángel de luz. Entonces, ¿por qué? Porque dice Dios que hasta el día del fin vamos a ser glorificados todos los salvos para ser de la naturaleza como los ángeles. El Cristo nos va a dar de su gloria y vamos a ser como los hijos de Dios, pero como ángeles. Entonces, si María es una hija de Dios, ella no es diosa, sería un ángel. Entonces, y si se aparece, dice que ella le pongan templos a su nombre y que ella es dadora de gracia también y que ella es milagrosa, está usurpando el lugar de Dios, que es Jesucristo, y no es el evangelio original. Y el fruto es que las familias, aunque están llenas de esas imágenes en sus casas, están destruidas moralmente por una y por otra y otra y otro problema moral que se manifiesta, que no está la vida de Dios ni el poder de Dios en esas familias, aunque estén llenas de religión y las amen tanto a sus apariciones, demostrando que están en un error. Por eso dice aquí que las peticiones solo hacia el Padre, con una obviamente actitud de humildad y mansedumbre, pero con acción de gracias, entendiendo que lo que Dios hace es a nuestro favor, así sea que nos conteste pronto o tarde, es a nuestro favor, así sea que nunca nos conteste lo que pedimos, es porque pedimos mal, es a nuestro favor, pero descansamos en la fe en Él, que Él obrará conforme mejor sea nuestra necesidad, y si nuestra necesidad es de salud, de ayuda, Él claro que nos ayudará, y claro, porque eso está escrito, y hemos recibido nosotros todos esos milagros cuando lo buscamos en espíritu y en verdad. Pero aquí sobre todo Pablo nos quiere decir que esa es la manera de, para no estar en la vanidad de nuestra mente, lo que estamos viendo acá en Efesios, y estar pensando como los otros gentiles, mal de los demás, o con lascivia, o con pecados, que entonces, buscándolo y llenándonos de Dios, Él nos llenará nuestro corazón de paz, y nuestros pensamientos nos llenará de la mente de Cristo, aparte de esa paz interior, nos llenará de los pensamientos de Cristo, que es su palabra, nos va a llenar su palabra, para estar meditando nosotros en sus caminos, en su palabra de vida, y nuestros pensamientos serán conservados en Cristo, y ya no estaremos pensando vanidades, y estaremos pensando en lascivias, y ningún problema como los otros gentiles. Entonces nos da la respuesta aquí Pablo,
que hay que buscarlo disciplinadamente para llenarnos del Espíritu. A Él, si buscamos otros santos o otras santas, no lo estamos buscando a Él y no recibimos nada y seguimos muertos en pecados. Entonces, dice aquí en el 8 por eso, que si hacemos esto, ya vamos a pensar en lo honesto, en lo justo, en lo amable, en lo que tiene buen nombre, en lo donde hay virtud algo y donde es digno de alabanza. Ese es el fruto de estar buscándolo, llenándonos de su Espíritu todos los días, en la mañana, en la tarde y en la noche, para tener avivando, porque todo el día nos exponemos a la televisión, al internet, a la vida diaria, a las comunicaciones de las personas en el mundo, a las desnudeces de la gente que vive hoy en día con las modas casi desnudas, y nos estamos contaminando los ojos, los oídos, los sentidos, que tenemos que estarnos purificando en su presencia para que nuestro corazón sea fortalecido en la fe, limpiado de toda cosa que nos contaminó en el espíritu, y para que Dios nos vuelva a dar su paz, que no nos esté perturbando el diablo con tentaciones, nos dé su paz y nos afirme nuestros pensamientos en todo lo bueno, lo justo, lo amable, lo digno de gloria y de alabanza para Él. Entonces, esa es la... Y por otro lado, en Isaías, por eso, 26, versículo 3, dice la Biblia, que Dios va a guardar en una paz por completo a todo aquel en el que el pensamiento de esa persona está perseverando en Dios, porque eso quiere decir que en Dios ha confiado. Entonces, cuando en un cristiano le llega la perturbación, le llega el ataque del enemigo a su mente porque está pasando por una prueba o porque se está enfrentando a un ataque del enemigo adverso, ya sea en la economía, ya sea en la situación moral de sus miembros, ya sea en deseos desordenados, en algo donde antes de Cristo era cautivo, pero ahora es libre, pero obviamente en un momento de debilidad, porque no oró en la mañana, porque no ha estado orando disciplinadamente, no está leyendo la Biblia, limpiando su mente con la Biblia y creciendo en la verdad de Dios, el enemigo toma ventaja para atacarle su mente, entonces su pensamiento ya no persevera en Dios, ya está pensando cómo salir de los problemas, ya está pensando en cosas que no edifican su vida, en cosas que avergüenza, obviamente en lo que está el Espíritu Santo viendo que está pensando ese cristiano tibio o ese cristiano descuidado, y entonces no tiene paz en su corazón. Quiere decir que no está confiando en Dios. Pero el que confía en Dios lo busca disciplinadamente, se llena de la paz de Cristo todos los días, y su pensamiento persevera en la ley de Dios, en ella tiene su delicia, su pensamiento está en Dios, en las proezas de Dios, en las maravillas de Dios, no solo la que hace todos los días con su vida y en Él, sino las que hace alrededor de Él, porque tiene el discernimiento por esa buena comunión con Dios, de las cosas que el Espíritu está haciendo alrededor de la iglesia, alrededor de la familia, alrededor de las cosas donde Él interactúa en el mundo, ve el poder, el mover del Espíritu, porque es un regalo de Dios a aquellos que le aman, porque está perseverando. Por eso nos dice aquí Isaías. Por eso también entendemos la importancia de leer la Biblia todos los días, además de buscarlo a Él. Y en Josué, capítulo 1, versículo 8, le dice Jehová a Josué, nunca se apartará de tu boca, como nos lo dice a nosotros hoy, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, cuando escudriñamos la Biblia todos los días, dice que nuestra manera de hablar en la boca ya va a ser conforme al libro de la ley moral de Dios, que está escrito desde Génesis a Apocalipsis, que nuestra forma de defender, nuestra manera de actuar, nuestra manera de decidir, nuestra manera de compartir, de establecer en una comunicación con quien sea que tengamos que hablar, será conforme a la ley de Dios. Y por eso tengo que escudriñarla todos los días, porque hay misterios y misterios y misterios guardados ahí para mí y para todo aquel que sea hijo de Dios, en el cual voy a meditar de día y de noche. No voy a meditar de día y noche en la ciencia de este mundo, mas sin embargo, mientras esté en mi etapa de estudiante en la universidad, claro que voy a estudiar las materias que requiero para una profesión, pero jamás se va a apartar de mí el libro de la ley de Dios. Tendrá prioridad en mi vida este libro santo, la Biblia, y en él meditaré en el día y en la noche para entender lo que el Espíritu está haciendo en mi vida, en mi transformación hacia la santidad, hacia la medida del varón perfecto que es Cristo, para entender cómo Dios usa los 5 ministerios al frente que están ayudándome a crecer en esa verdad,
para entender por qué estoy, cómo estoy, de qué manera se manifiesta el estar sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para entender toda la herencia que tenemos con los santos en Cristo, que tenemos con esa gracia del Espíritu Santo ahora en nosotros, y entonces podemos decidir, podemos aconsejar, podemos nosotros vivir conforme la voluntad perfecta de Dios ya escrita en la Biblia para mí, en lo cual yo medito día y noche, y en lo cual de lo que estoy llena mi corazón hablará mi boca de esa palabra, y eso me ayudará a tener la espada del Espíritu, que es su palabra, para yo defender mi alma de todo ataque del enemigo día tras día, que venga contra mí y quiera atacar mi mente, que son fortalezas que también dice el libro de 1 de Corintios, fortalezas que se levantan en contra mía, pero que yo las derribo en la obediencia a Cristo, cuando el medito en su palabra y cuando actúo en su palabra. Y nosotros vemos el clásico ejemplo, y muy poderoso, cuando estuvo 40 días en el desierto, en ayuno y en oración, nuestro Señor Jesucristo, cuando era atacado por Satanás, lo atacaba con la misma Biblia, pero mal interpretada por Satanás, con el propósito de engañar al creyente, en este caso Cristo, al Hijo de Dios, para que él se compadeciera de sí mismo, porque estaba sufriendo mucho en el ayuno, allá en el desierto, y sin comida y sin agua, y para que se compadeciera y las piedras las hiciera pan, o para ofrecerle los millones y la gloria y no ir a la cruz y ya darle toda la gloria de todos los reinos que se le habían concedido a él en la tierra y dárselos a Cristo. Pero sabían que todo, por eso a Dios se debe de adorar, a Dios se debe de obedecer. Siempre le contestó nuestro Señor Jesucristo con la ley de este libro, con las palabras de este libro, conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad de los hombres o de Satanás. Entonces, por eso hay que meditar en ella, hay que aprenderla por el Espíritu Santo, porque es la espada de nuestro espíritu, en la armadura que Dios nos da todos los días, cuando nos llenamos de Él en la oración, para pelear la batalla por nuestra alma, que cada día quiere hacerla caer Satanás, para volvernos a aprisionar en el pecado y en la condenación de nuevo, por haber caído de la gracia y quedarnos tirados y derribados. Y hay quienes se alejan de Cristo, y hay quienes se enamoran de nuevo en el pecado, en su carne, en lo temporal de este mundo, y se pierden para terror eterno. Pero es decisión de ellos, y nosotros entonces tenemos que defender nuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que ser sabios y entendidos, que estamos expuestos todos los días a ataques del maligno y también a debilidades de nuestra carne, que por eso, llenos del Espíritu de Dios, Él llenará de paz nuestro espíritu y nuestros pensamientos de todo lo bueno, lo amable, lo justo, y meditaremos en esta ley que escudriñamos todos los días disciplinadamente para estar fuertes en el conocimiento de Dios y estar fuertes con la espada del Espíritu, para sabernos defender de todo ataque del enemigo y toda tentación de nuestra carne y toda adversidad de este mundo, de la manera que se defendió Cristo con Satanás, así nosotros, para cuidar nuestra salvación. Por eso meditaremos en ella de noche y de día. Por eso el Salmo, el primero que Dios usa, que es trascendental y primordial, empezar con la serie de salmos que todos son gloriosos, los 150, en todos hay revelación y poder espiritual para nuestras vidas, pero iniciando, ¿qué nos dice Dios desde el primero? Dice el justo y los pecadores, desde el versículo primero, donde Él hace una comparación y una diferencia, ¿quién sí está en la verdadera presencia de Dios y quién está en religiones falsas que creen que están en Cristo, como las falsas doctrinas, falsos sacramentos, como en el catolicismo, para entender si somos justos o somos pecadores? Muy bien, dice bienaventurado, o sea, feliz, alegre, gozoso, el varón que ya no anduvo en consejos de malos, o sea, ya no se pone a platicar con los amigos cuando están hablando mal del maestro, mal de sus padres, mal de sus hermanos, mal de los vecinos, están criticando, burlándose de alguien que le fue mal, están haciendo chistes de otros seres humanos, están gozándose que a otros les va mal, están envidiando a otros que les va bien y hablando mal de ellos, que les fue bien por esto y les fue bien por lo otro, o sea, expresándose mal del prójimo, hablando mal del prójimo, burlándose del prójimo.
Entonces no anduvo en el consejo de que mira, si puedes tener sexo antes de que te cases, eso no es malo, tienes que conocer antes de probar, antes de casarte, a ver si son compatibles, y seguir las filosofías de pensamiento de los líderes de esos temas en el mundo, los doctores encargados de la salud sexual, que piensan como el mundo y no como Dios, y metiendo al mismo mundo en el pecado, y ahí vemos tanto problema sexual que hay en todo el mundo, y también en los matrimonios, porque creen las filosofías de pensamiento humano y no en la verdad bíblica que Dios nos dejó para la sanidad sexual del humano, y por eso vemos las tragedias por todas partes, los divorcios y el compartir parejas y mil cosas que hay ahora. Entonces, no andamos en consejos de malos ya, ni estamos en camino de pecadores, nos apartamos ya de ellos, y como lo dice en la epístola de Pedro, que hasta se extrañan que ya no andemos con ellos en la disolución que andábamos también antes junto con ellos, y ahora nos critican que somos muy santos, y ahora nos critican que nos lavaron el cerebro los hermanos, pero no importa porque nosotros sí conocemos la verdad, aunque ellos todavía no, y estamos peleando por ellos para que también se salven, pero por eso no nos sentamos ya en silla de escarnecedores, somos bienaventurados, y el verso 2 nos dice, sino que en la ley de Jehová está la delicia de estos creyentes, y en su ley medita de día y de noche, lo que veíamos en Josué 1:8, el que pone en acción ya lo que Dios exigió a Josué, a todo hijo de Dios, y lo está poniendo por obra, que me escudriña la palabra todos los días y medita en ella de día y de noche, es una delicia. Es un deleite, es un gozo sobrenatural, es una alegría que no nos la da ningún libro de este mundo, ningún poeta de este mundo, ningún escritor de este mundo, ninguna filosofía de este mundo, ninguna ciencia, aun las que Dios les ha permitido y regalado, las tecnologías más grandes que la humanidad ha realizado hasta llegar a la luna. Nada nos sorprende más, nada nos maravilla más, nada nos deja atónitos tan poderosamente como leer la Biblia y ver cómo el Espíritu coloca su verdad en nuestro espíritu y ver cómo el Espíritu hace que pongamos por obra esa verdad y ver cómo las maravillas de la palabra toma vida en nosotros y cómo toma vida en la vida de nuestros hermanos y cómo vemos cómo se manifiesta con poder esa ley espiritual. En pocas palabras, para hacer una comparación, nosotros vemos la ley de la gravedad que también Dios puso, soltamos un objeto pesado y cae inmediatamente según el peso del objeto, la velocidad que tomará de la distancia que lo soltemos al piso por la gravedad. Asimismo, las leyes naturales que Dios ha puesto en la naturaleza, la ley espiritual de Dios es todavía más poderosa que la ley de la gravedad, la ley de todas las leyes naturales que existen, es más poderosa la ley espiritual de Dios. Para aquellos que la conocemos, nos gozamos, somos bienaventurados, porque vemos el poder que tiene esa ley para transformar nuestro espíritu, para transformar nuestra mente, para limpiar nuestra mente de toda la filosofía humana que durante muchos años creímos y que seguimos y que pensábamos, aún filosofías humanas y religiosas cristianas como la católica, de cómo era Dios, de cómo era la salvación, que creíamos en los sacramentos, que creíamos en los dogmas, y todo eso es una mentira inventada por hombres, influidos por el enemigo, y todo eso quedó ya enterrado, y ahora nos deleitamos en la verdad espiritual, en la ley de Jehová nos deleitamos, meditándola, leyéndola todos los días, meditando en ella de día y de noche. Entonces el verso 3 nos dice el fruto que tenemos, no solo la alegría de entenderla en el espíritu, de gozarnos al leerla, de vivirla espiritualmente, sino dice que tendremos un fruto precioso. Dice que seremos como árboles plantados junto a corrientes de aguas vivas y que daremos no el fruto ¿cuál? Pues el fruto de Jesucristo, el fruto que viene en Gálatas 5, 22 y 23 del Espíritu Santo. ¿El fruto de qué? El fruto de santidad, el fruto de verdad, de benignidad, de bondad, de fe, de amor, de paz, de paciencia, de templanza, de prudencia. Daremos frutos del Espíritu Santo a su tiempo, porque estamos siendo perfeccionados y transformados. No será de la noche a la mañana, es un proceso. Y su hoja nunca caerá. O sea, la gloria de Dios en ese hijo siempre estará presente. Y todo lo que hace prosperará. O sea, hay una bendición enorme, meditar en su ley, vivir conforme a ella, estar siempre con los pensamientos, todo lo que es bueno, todo lo que da alabanza a Dios. Por eso en Colosenses capítulo 3, versículo 10, nos dice también Pablo que nosotros tenemos que revestirnos del nuevo ser, no del viejo que ya quedó enterrado bajo el agua,
y que quedó crucificado juntamente con Cristo. Porque en el nuevo ser dice que conforme a la imagen del que lo creó, por eso en Romanos dice Dios que Él nos está transformando para hacernos a la misma imagen de su Hijo Jesucristo. A esa imagen nos creó, ser iguales a su Hijo Jesucristo en carne, como Él anduvo aquí en la tierra. Entonces nosotros nos vamos renovando, dice, hasta el conocimiento pleno. ¿Qué nos dice Pablo? Si no tenemos esa ley, que meditar de día y de noche, nuestro conocimiento no se va renovando, nuestro entendimiento no va cambiando, nuestro ser sigue siendo pecador. Es por eso que cómo pueden creer ustedes que son católicos, que dicen que vienen del siglo I y que están engañados por espíritus de error, como yo los tuve 41 años, ¿cómo creen que en esa religión desde el siglo IV hasta el siglo XX, a principios de 1930 a 1920, prohibían que las iglesias leyeran la Biblia y daban misas en latín? 4 o 5 siglos dieron misas en latín, que nadie entendía en todas las naciones, pero sentían bien bonito los espíritus que se movían en la iglesia católica. Sentían bonito porque se oía música sacra, así gritando Ave María y no sé qué, y se oía con los órganos y la música, y sentían así que se les movía el corazón, y se ponían sus velos, y se persinaban, y le lloraban a las estatuas, y todo, pero en la familia los golpeaban los esposos a las esposas, los hijos los maltrataban, alcoholismo, destrucción por todas las generaciones, se levantaban en contra de los gobiernos, todos los sacerdotes y la gente católica, una destrucción que nada tiene que ver Dios en eso, no es Dios en eso, para eso vino Cristo a traer la gracia y amar hasta a nuestros enemigos, no a destruirnos con los enemigos, y que no entienden la verdad porque no es la verdad la religión, y 17 siglos les prohibieron leer la Biblia. ¿Cómo se les iba a renovar el entendimiento? ¿Cómo se les iban a ser transformados para no ser pecadores, a ser justos? ¿Cómo? ¿Cómo iban a deleitarse en la ley de Jehová y a meditar de día y noche en ella si no la conocían? Porque eran nada más las cosas religiosas que les enseñaban a ellos en el catecismo. Tienes que creer en la iglesia es la verdadera, la iglesia es tu madre, la iglesia es la madre, y la madre de Dios es esto. Y enseñándoles lo que no viene en los evangelios, es lo que les enseñaron. ¿Cómo no pueden entender que por la libertad de expresión, por la comunicación por internet tecnológica moderna, por todos los cambios que ellos tienen haciendo de hace 30 años para acá, con prácticas evangélicas dentro del catolicismo, están haciendo un avivamiento católico, queriendo rescatar a la gente que se les estaba yendo porque no encuentran paz ahí? Pero la paz que están tomando es ficticia, no es la verdad, porque siguen todavía revestidos de sacramentos falsos y dogmas falsos inventados por hombre en los siglos de los concilios italianos, no judíos. Por eso Dios dejó con los judíos solo la verdad. Por eso dice Isaías capítulo 2, verso 3, que de Jerusalén saldría la verdad, porque de los apóstoles es el fundamento de la verdad, dice Efesios 2:20. Nada más los apóstoles nos dejó la verdad Cristo, y lo estamos leyendo en esta epístola. Entonces por eso no podemos entender estas cartas espirituales, porque estamos en una falsa mentira, en una iglesia cristiana de mentira, en una doctrina adulterada por los siglos. Entonces, el conocimiento pleno nos va renovando para ser como el nuevo. Entonces, aunque Dios está haciendo la obra, nosotros lo buscamos, nos da paz en nuestro espíritu, nuestro pensamiento lo llena de gloria para Él y de bendición para nosotros, y a través de leer la Biblia nosotros meditamos ahí, nos gozamos, nos alegramos y somos como árboles plantados llenos de bendición y de fruto, los frutos del Espíritu Santo, y nos está renovando todo el conocimiento, nos está renovando toda nuestra vida para ser cada vez más parecidos, como decía también que acabamos de leer en el video anterior, llegar hasta la medida del varón perfecto que es Cristo. Esa es la renovación continua, y como lo dice Proverbios capítulo 4 versículo 18, que el justo nace ya en justicia por la justicia de Cristo, pero es como la aurora, nace en la madrugadita, pero tiene que avanzar, como el sol avanza hasta mediodía, hasta que el día es perfecto. Así nos lleva Cristo avanzando hasta que somos totalmente santos, justos, íntegros, honestos en la totalidad, mostrando la gloria de Dios en nuestras vidas, y nuestra manera de hablar, de nuestra manera de decidir las cosas, de hacer las cosas, pueden ellos ver que somos verdaderos hijos de Dios, todos los testigos a nuestro alrededor. Muy bien, hermanos, hasta aquí vamos a dejar el estudio por cuestión de tiempo, pero como hemos estado viendo, la importancia de buscar en espíritu,
y en verdad a nuestro Dios, buscar su rostro y encontrarnos con Él, para que Él nos llene de paz nuestro espíritu todos los días, en diferentes horarios en el día, y también leer la palabra todos los días, pero con el Espíritu Santo en nosotros primero, para que Él coloque lo espiritual en nosotros de su Escritura, y entonces meditar de día y de noche en esta ley, para que así todo lo que digamos, hagamos, sea para la gloria de Dios y para bendición nuestra, y entonces vivamos como personas santas y justas, como verdaderos creyentes y cristianos. Ya en el siguiente video veremos ya el final de este capítulo, que es del verso 22 al 24, donde nos va a seguir hablando de esto, que no andar en esta vanidad de nuestra mente, y ya nos dijo cómo debemos andar y cómo son las maneras que debemos de conducirnos para obtener esta gloria. Pero nos va a exigir en el 22 al 24 que debemos despojarnos, que de nosotros tenemos que hacer el esfuerzo, porque en nuestra carne mora el pecado, y que si nos descuidamos queremos volver a vivir como antes. Y el pecado nos puede volver a engañar y podemos caer en los vicios de antes. Entonces tenemos que renovar nuestro espíritu con el conocimiento para que nos vistamos todos los días del nuevo hombre, que como Dios lo creó es en santidad y en su justicia en la verdad. Eso lo veremos ya en el siguiente video ya plenamente. Por hoy pues aquí dejamos el estudio. Y tú que me escuchas y que no conoces aún a Cristo en espíritu y en verdad, pero sí lo conoces en religión, es el momento que entregues tu vida a Él. Ve a un lugar donde se predique el evangelio de la verdad, no cualquier lugar. Ora a Dios, clama a Dios, Él en su misericordia te llevará a un lugar. Él hará de una manera providencial moverte y llevarte, te pondrá a alguien a tu camino para hablarte de Él. Tú sabrás que es Él, para que entregues tu corazón a Él, porque Dios no es bajo sacramentos como lo recibimos, es arrepentirnos, es escuchar el llamado, y luego es entregar nuestra vida a Él, y luego sucede el milagro de la redención. Si no es así, y crees que los sacramentos te salvaron, es que aún no le conoces, pero Él te está buscando y te ama, y es el tiempo de entregar nuestra vida a Cristo. Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos, hasta la próxima.